es el Chief Implementation Support Section of Corruption and Economic Crime Branch, United Nations Office of Drugs and Crime. Nos hablará sobre la perspectiva para México desde las Naciones Unidas en Viena. Le agradecemos, sé que estuvo pesado su vuelo, pero agradecemos que esté aquí desde Viena para celebrar el Día Internacional para el Combate a la Corrupción. Thank you very much, Candice, for attending this meeting. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes hoy. Siento que mi español no es suficientemente bueno para hacer toda la presentación en español. To start then, just a quick background on the UN Office on Drugs and Crime. We're a specialized agency of the Secretary that works with countries in a number of areas around crime, drugs, and terrorism. And a key element of our work is on anti-corruption. Since 2011, UNODC has held a liaison and partnership office here in Mexico, really reflecting the fact that Mexico already has in place many advanced laws and institutions, and therefore we work with all local partners, many of whom are here today, to be able to further strengthen the practice against corruption in Mexico. La voz en español. Lo que quiere decir Miss Candice Welch es un poco la introducción a nuestra oficina. Nosotros tenemos presencia en México como la Oficina de Enlace y Partenariado desde el 2011, precisamente el reconocimiento del nivel de avance que tiene México en cuanto a sus leyes, su sistema institucional, y esa es la razón que UNODC es una agencia especializada del Secretariado de Naciones Unidas, donde vemos diversos temas dentro de nuestro mandato, dentro de ellos drogas, crimen y terrorismo. En esta ocasión nosotros venimos como guardianes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. The UN Convention Against Corruption has already been mentioned today, and it really has become over the years the international standard and the efforts that are needed to prevent and fight corruption. The convention currently has 183 states parties, meaning there are very few countries in the world that haven't yet become a state party to it. And I think one other important point is that the convention recognizes that all parts of society need to work together to fight corruption. It includes all parts and all levels of government, but also the private sector, civil society, and the public at large. Sobre la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que ya se ha mencionado con anterioridad en este foro, y muchos de ustedes ya conocen como socios estratégicos, recapitular que al día de hoy 183 estados forman parte de ella, lo que significa que es un instrumento universalmente reconocido, jurídicamente vinculante, y el cual, bueno, tiene un enfoque comprensivo que va desde la prevención, la aplicación de la ley, la cooperación internacional, así como la recuperación de activos. Esta convención estresa el punto de la corresponsabilidad, es decir, reconoce que todas las partes de la sociedad, por ejemplo, hoy presentes en este evento, sociedad civil, sector privado, academia y el público en general son parte de esta convención y son parte de la solución contra la corrupción. The UN Convention is the only UN crime convention that has a mandatory implementation review mechanism, whereby the implementation of the convention is monitored by 2 other states. And the purpose of the reviews are to identify gaps and technical assistance needs, as well as good practices that exist, and to make recommendations on how to further improve the implementation of the convention. Now, Mexico completed its first review cycle in August 2015 and chose to release, in addition to the executive summary, their full country report. The second cycle, which is looking then at chapters 2 and 5 of the convention on prevention and on asset recovery, is underway, with the country visit being held in May of this year, and the report expected to be completed and released early next year. I think one important point to highlight here is that Mexico did take very seriously the involvement of the private sector and civil society throughout the review mechanism, recognizing how important their inputs are to getting the recommendations that will really help Mexico to strengthen the implementation of the convention. La Convención de Naciones Unidas es de las únicas que tiene este mecanismo de evaluación entre pares, lo que se llama un mecanismo de implementación de la Convención entre pares,
Normalmente 2 estados se aseguran de su implementación, son estados revisores, y los revisa estas 2 figuras. En el caso de México, tuvimos la evaluación este año de los capítulos de prevención y recuperación de activos, con la visita de estos estados pares en mayo de este año, que fueron Guatemala, Santo Tomé y Príncipe, y por ejemplo, este mecanismo busca identificar cuáles son las brechas, cuáles son las necesidades, cuáles son las buenas prácticas que podemos documentar y hacer recomendaciones técnicas necesarias para el buen cumplimiento de la UNCAC. Lo que se revisa es el estado de la implementación. Hubo un primer ciclo de los capítulos 3 y 4 en el 2013. Hoy en día se han completado 156 revisiones entre estados, partes. Y bueno, destacar que en el caso de México, ya dijimos que está en la parte del segundo ciclo de revisión. Ya se está trabajando en la parte final de este reporte, que estará lista hacia el primer trimestre del próximo año. Y bueno, esta visita a país que se tuvo durante el año, lo que quiere recalcar mucho nuestra jefa en Viena es la importancia de la incorporación de todas las vistas, es decir, de los mecanismos de participación de la sociedad civil, del empresariado que tuvieron en este mecanismo de implementación, es algo que se reconoce de México. UNODC has just released a State of the Implementation of UNCAT Guide that is based on the country reviews of 156 countries around the world. And from there, it's really been able to analyze a lot of the good practices that exist, but also challenges that remain and various trends we've seen in terms of countries strengthening their implementation of the convention. That was just released at the Conference of the States Parties held just last month in Vienna. And I'll highlight, I know we don't have much time, so I won't go through in great depth, it's hundreds of pages long. And we will have it soon. We have an unofficial Spanish translation that's already available, and we'll have the full and edited version out soon. But I wanted to highlight some of the practices and main trends that we've been able to see. Justamente en la segunda semana de noviembre de este año se tuvo la 7ª conferencia de los Estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Estos días ya se está teniendo el reporte final, se está trabajando en él, y bueno, lo que vamos a mostrar ahora, tenemos muy poco tiempo, vamos a ser muy ejecutivos en mostrar algunas de las tendencias, de los resultados que se encontraron después de la implementación del mecanismo de evaluación de estos 156 estados parte, y les vamos a dar un resumen muy ejecutivo de las principales tendencias y hallazgos de cómo están las cosas en cuanto al cumplimiento de la UNCAC. One of the first main findings with regards to Chapter 3 on criminalization and law enforcement is, not surprisingly, that the Convention has had a very great influence on states' legislative frameworks, both to criminalize the offenses that are required under the Convention, as well as to have the other laws in place that allow for effective investigations and prosecution of corruption cases. Uno de los primeros hallazgos tiene que ver específicamente con el capítulo 3, que habla sobre la criminalización y la implementación justamente de los delitos contra la corrupción. Lo que se ha encontrado aquí es que la Convención ha apoyado el tipificar y brindar un modelo marco a todos los países para poder tener esta criminalización de las ofensas relacionadas a la corrupción, lo que permite crear leyes secundarias, instituciones mucho más apegadas a lo que es esta criminalización, cuáles son los delitos establecidos del artículo 15 al 25 de la UNCAC, y que vayan cumpliendo con esta tipología mundial para poder estar todos bajo los mismos términos sobre tanto la aplicación de la ley como la investigación y todas las regulaciones aplicadas. In fact, 97% of countries have reported changing their laws as a result of the review mechanism and gaps that have been identified. There still are some challenges that remain. Not surprisingly, you have to be able to effectively implement those laws that you have, and so there are a need in many cases to increase the resources, the capacities, as well as the independence of anti-corruption bodies within the country. And there are still some legislative gaps that we see, particularly around foreign public bribery, for example. Una cifra que nos gustaría compartir es que justamente alrededor del 97% de los estados parte han implementado esta tipología que deriva de la UNCAC. Y bueno, otro reto sustancial es, por ejemplo, la falta de experiencia, de recursos y de capacitación de los servidores públicos a cargo de estos órganos anticorrupción. Se han encontrado también retos a nivel
de los problemas relacionados a las medidas de implementar la justicia criminal, cómo poder sancionar a estos individuos y sobre todo mejorar los recursos que se destinan, así como la capacidad a estos cuerpos anticorrupción para mejorar las instituciones. Es decir, lo que se recomienda es incrementar los recursos y dotarles de mayor independencia. Moving very quickly then on to Chapter 4 of the Convention, which looks at international cooperation, and so extradition, mutual legal assistance, and also law enforcement cooperation and special investigative techniques. Lo que refiere al capítulo 4, algunas de los hallazgos o tendencias que se han encontrado a nivel mundial es la necesidad de reforzar la figura de la extradición, lo importante también de la colaboración en la asistencia mutua, asistencia legal mutua, y sobre todo reforzar la parte de la colaboración en el cumplimiento. That exists here is between countries usually of common law background that are dualist, that need to have full laws in order to implement the convention, and then monist countries that allow for the direct application of the convention's provisions on international cooperation. And in addition, there are also a number of other parts of the convention and that can be implemented and have been implemented through easier ways than adopting new laws in terms of adopting new practices or regulations. Otro reto que se ha encontrado a la implementación es la dificultad de ciertos estados parte, debido a su derecho, de implementar directamente la convención o a veces de manera indirecta, es decir, que no tienen el marco legal directo para poder hacer la implementación de esta convención. Por ejemplo, otro hallazgo es que los países necesitan cumplir de manera completa con la convención y las regulaciones, las prácticas y las acciones. There are some difficulties that still remain in regards to international cooperation. One common one is challenges in interagency coordination at the national level, and also still a lack of using special investigative techniques or having effective modern case management systems to be able to ensure that the cases are being processed properly at the national level. Otra brecha que es importante mencionar que se ha encontrado es la brecha tecnológica que se encuentra a la hora de la cooperación internacional. Hay necesidad de reducir las disparidades entre los países para poder tener una colaboración mucho más eficiente. Hace falta también fortalecer las técnicas de investigación especial relacionadas a los delitos de la corrupción, así como implementar el número de peticiones que se hacen de cooperación entre países, dotándolos siempre de mecanismos tecnológicos mucho más modernos, mucho más homologados para poder dotar esta colaboración. But we are seeing positive trends with regards to international cooperation, and countries looking at adopting more flexible approaches to ensure that you can have effective cooperation that won't be limited by technicalities. A couple of examples of this are the ability for countries to accept requests in other languages rather than having everything translated into what are sometimes difficult languages to have things translated into. So, for example, 34 non-English speaking countries have reported the ability to receive and act on requests in English. Another positive trend is a willingness to find a positive common ground between common law and civil law countries, recognizing that we use different methods but that we're trying to achieve the same goals, and therefore recognizing each other's methods of gathering evidence to substantiate the request. También se tienen buenas tendencias y buenos reportes. Por ejemplo, en la parte de la cooperación mutua entre países se ha flexibilizado mucho la manera de compartir información, se aceptan ahora ya otros idiomas y esta parte de los idiomas se ha reducido como una brecha a la cooperación. También es importante mencionar que en esta flexibilidad se ha tenido una convergencia entre la ley civil y la ley común para que estos términos puedan compaginar, y hay una voluntad para encontrar un terreno en común para poder llevar a cabo esta asistencia legal mutua. Because so many countries have now completed their reviews, we've also been able to conduct analysis at the regional level and noticing both challenges and strengths that are found at different regions.
And certainly within the Latin American region, we have seen a real flexibility with regards to mutual legal assistance and accepting requests through informal means, which is something I think the rest of the world could learn from you. A nivel regional se hace un reconocimiento por poder aceptar peticiones de intercambio de información de manera informal, lo que agiliza todos los trámites y la asistencia legal mutua, y es algo que se reconoce del clúster de América Latina y el Caribe. Just one last point before concluding then is really recognizing the importance of celebrations like today on International Anti-Corruption Day. Millions of people are reached around the world every day with the Anti-Corruption Day campaign. And I think the theme of this year, Unidos contra la Corrupción, really shows as well the importance of meetings exactly like this, where you're identifying that priority and bringing together the public sector, the private sector, and civil society from across Mexico. I think your willingness to do this and to bring all sectors together is a real strength in Mexico. And it's something that we hope you continue to do, to work together in order to prevent and combat corruption in the future. Thank you.